Buenas tardes para todos. Bienvenidos a este webinar sobre residencia para inversionistas organizado por Subhan Law y EB5AM. El objetivo de este webinar es resolver la pregunta cómo acelerar la obtención de una Green Card en proyectos de la visa EB5 con TEA Rural. Nos encontramos el día de hoy con Mónica Estrada, Business Development de EB5AN, Jesús Tielen, Business Development at EB5AN. También nos acompaña Ili Sabhan, nuestro socio fundador de Sabhan Law, y Victoria Ramírez, yo, directora de Relaciones de Inversiones con Inversionistas at Sabhan Law. La agenda del día de hoy, vamos a ver unas generalidades sobre el programa federal de visas EB5. Además, vamos a desarrollar para ustedes todo el proceso de aplicación, también la designación de proyectos y ventajas al inversionista EB5, los nuevos proyectos que nos trae EB5 AM, que son Twin Lakes 5 en Atlanta, Georgia, y también cómo este proyecto da una fast track de la Green Card. Y vamos a resolver algunas de las preguntas más frecuentes que se encuentran el día de hoy. Es un placer saludarlos, Mónica y Jesús. Bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias por la invitación, Victoria. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Victoria, por la invitación. Bueno, comenzamos entonces con algunas de las generalidades de la visa EB5. Uno de los primeros puntos a resolver o a tener en cuenta es la inversión de capital que todo inversionista interesado en este programa debe hacer, con un mínimo de inversión de $800,000 en un proyecto que ya se encuentre aprobado por la Oficina de Inmigración, de Servicios de Inmigración de los Estados Unidos. ¿Cuándo sabemos que un proyecto está aprobado? Cuando cuenta con un formulario I-956F aprobado por la USCIS. El perfil del inversionista es bien amplio, pues puede ser un inversionista extranjero que esté buscando invertir, residir en Estados Unidos. Puede ser también este tipo de visas aplicables a su cónyuge y sus hijos que sean solteros y menores de 21 años. Todos ellos recibirán por una sola inversión la residencia permanente en los Estados Unidos, es decir, obtendrán su Green Card. En tercer punto es que es muy importante que esos $800,000 que se van a invertir en los Estados Unidos sean de origen legítimo. Es por eso que cada inversionista deberá trabajar conjunto a un abogado para demostrar el origen de esos fondos, de dónde los obtuvo, cuál ha sido la ruta de ese dinero para luego poder invertirlos y transferirlos al centro regional con el que nos encontremos trabajando. Bueno, otra pregunta bastante frecuente es ¿cuál es el periodo de inversión? Es decir, el periodo en el que su dinero, sus $800,000 en un principio, estarán retenidos dentro del proyecto. Este periodo variará de acuerdo al proyecto y que el inversionista escoja. Ya más adelante, Mónica nos explicará cuál es el periodo de maduración de estos préstamos que hacen con EB5AM. El quinto punto a resaltar es que el inversionista podrá vivir, estudiar y trabajar en cualquier parte de Estados Unidos. No deberá ubicarse concretamente en el espacio en donde el proyecto se esté desarrollando, sino que podrá escoger cualquier región de los Estados Unidos, cualquier estado. Eh, Ahora, el inversionista podrá mudarse de manera inmediata luego de que sea aprobada su solicitud y desarrolle su proceso consular. Por último, el punto número 7, la inversión EB5 no es un vehículo migratorio y no es una inversión financiera. No está relacionada a la compra de propiedad, ya lo explicaremos mejor más adelante. Pero es muy importante tener en cuenta cuáles son las razones por las que se creó por el gobierno de Estados Unidos esta visa. Esto es desarrollar, potenciar
la industria en ciertos sectores de la economía, potenciar el crecimiento económico de los Estados Unidos y además, gracias a esa inversión, otorgarle a esos inversionistas el, la green card que les permitirá trabajar, residir y vivir en Estados Unidos. Este tipo de inversión es pasiva, es totalmente pasiva, no tendrá como contraprestación la obtención de un título de propiedad sobre un activo. Una vez madurado el crédito que se hará con el centro regional para invertir en el proyecto, usted podrá recuperar la totalidad de su inversión, es decir, $800,000 si se trata de un proyecto rural o en áreas con bajo desempleo, con bajo empleo. ¿Quiénes son esos actores que participan en este proceso de EB5? Encontramos 5 actores principales. El primero, el Centro Regional EB5AN, que nos acompaña el día de hoy. Este, hit, you can hit. Este centro regional es el que se encargará de supervisar, financiar y coordinar todos esos proyectos aprobados por la Oficina de Migraciones y además es una entidad certificada por la Oficina de Migraciones o USCIS. El segundo de los actores es el desarrollador del proyecto. Esta es la persona que construye como tal el proyecto, el que se encarga de materializar esa obra. En tercer lugar, nos encontramos con el inversionista EB5, que es quien aporta el capital para realizar ese proyecto y es el que creará a los ojos de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, esos empleos que dinamizan la economía americana. Por otro lado, encontramos el abogado de inmigración, quien verificará el origen de los fondos y los representará ante la autoridad de migraciones al inversionista y lo acompañará durante todo el proceso. Finalmente, encontramos a la Oficina de Inmigración, en la USCIS, quien procesará su petición como inversionista inmigrante. También verificará el origen legal de los fondos que fueron presentados a través de su abogado y le otorgará la resolución de su proceso EB5 con la consecución de una green card. If you want, you can. Excelente. Ok, en este slide, Victoria, nosotros lo que estamos presentando es cuáles son los proyectos que se encuentran en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a encontrarnos con proyectos que cuentan con diferente designación. Entonces, bien, en este triángulo en el vértice estamos presentando los proyectos que tienen designación TEA rural o TEA rural. ¿Qué quiere decir esto? Que están en un área de empleo específico rural. Ante el USCIS, estos proyectos son los que ofrecen mayor beneficio al inversor. El gobierno de Estados Unidos ofrece el incentivo de que el monto de inversión para una aplicación EB5 sea de $800,000 y que los tiempos de procesamiento para la aprobación de sus green cards sea de menos de 12 meses. Esta primera categoría TA rural está actualizada. Estamos recibiendo las aprobaciones de los inversionistas que decidan una opción de invertir en un proyecto rural en un periodo de entre 3 a 6 meses. Imagínate lo rápido que los están aprobando. ¿Por qué? Porque es una categoría que está current, que está actualizada y no hay línea de espera. Tiene el 20% del total de las visas reservadas. Luego nos vamos a la categoría urbano, donde entonces cuenta con el 10% de las visas reservadas. Siguen siendo áreas de empleo específico donde también es necesario generar un impacto económico en cuanto a desarrollo y generación de empleos, pero es una categoría donde los proyectos se desarrollan en áreas urbanas. Igualmente se obtiene el descuento de los $250,000 y la inversión es de $800,000, pero la prioridad de procesamiento es de 24 meses para la aprobación de las green cards. Nosotros en nuestro centro regional contamos con un portafolio que ofrece
tantos proyectos con designación TA rural como proyectos con designación TA urbano. Van a encontrar en el mercado probablemente otros proyectos donde se requiere una inversión de $1.050.000 porque estos proyectos se están desarrollando en áreas que no son de interés para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque seguramente se desarrollan en áreas donde ya la tasa de empleo es igual al promedio a nivel nacional. Entonces no hay ningún beneficio para el inversor. Requiere $1.050.000 y los tiempos de procesamiento publicados por la página oficial del USCIS están entre 58 y hasta 66 meses. ¿Ok? Entonces, por eso es que nosotros, particularmente en nuestro centro regional, únicamente les vamos a presentar opciones con prioridad de procesamiento, es decir, opciones TEA, opciones de proyectos que estén desarrollándose en áreas de empleo específicas. Sí, en nuestro centro regional, nosotros tenemos en este momento 6 proyectos disponibles. 6 proyectos que tienen la designación TEA, es decir, que tienen la prioridad de procesamiento. En ellos están divididos en proyectos TEA rural y TEA urbano. Hoy específicamente vamos a presentar un proyecto TEA rural, que es el proyecto que tiene la designación con mayor beneficios hacia el inversionista. Muchas gracias, Mónica y Jesús. Una parte No, muy importante antes de empezar a evaluar en dónde vamos a invertir, en qué proyecto vamos a colocar nuestro dinero, es cómo tener claro cuál va a ser esa línea temporal de nuestra solicitud, tener claras cuáles son nuestras expectativas. Entonces, el primer paso que debemos realizar es generar el origen de los fondos, verificar que esos fondos vengan de un lugar legítimo, un origen legítimo, para poder presentarlos y transferirlos a la cuenta del proyecto. El segundo lugar será trabajar y presentar la petición I-526C ante la autoridad migratoria. Esta petición, como bien lo explicó Mónica, podrá variar dependiendo de qué tipo de proyecto, en qué tipo de proyecto estemos invirtiendo y desde dónde lo estemos aplicando, estemos presentando esa petición. Podrá estar entre 12 a 24 meses o incluso 60 meses si se trata de un proyecto rural. Ya vimos que con EB5AM tenemos procesos de 12 a 24 meses en sus proyectos porque están priorizados. Si la aplicación la hacemos dentro de los Estados Unidos, haremos un change of status y un ajuste de estatus migratorio y podremos de manera correlativa solicitar el permiso de trabajo y la autorización para viaje. El tercer paso es el que más felicidad le trae al inversionista, que es la aprobación de su green card. Esta vendrá condicionada, pero ¿condicionada a qué? A que dentro de los 24 meses después de aprobada esa solicitud, le podamos demostrar al gobierno americano que ustedes realizaron la creación de los empleos en esa área específica. Una vez demostrado eso y pasados los 24 meses, haremos una solicitud de remoción de las condiciones a partir del formulario I-829. Desde los 5 años pasados de la aprobación de la visa, una vez pasan esos 5 años, ustedes podrán solicitar la ciudadanía americana. excelente. Un punto Perfecto. muy importante a resaltar en ese anterior slide es que será el centro regional el que se encargue de la creación de los trabajos y ya lo hablará Mónica en una más adelante. Sí, por eso Ahora, es importante el punto número 4, revisarlo bien, porque nosotros presentamos proyectos siempre que tengan construcción avanzada y que tengan empleos ya creados. Precisamente garantizados. porque en el punto 4 nosotros como centro regional tenemos que reportar a la Oficina de Inmigración la creación de empleos. Por eso es una variable que el inversionista debe tomar en cuenta al momento de escoger un proyecto.
y Sí, lo otro vamos a ver punto más que adelante. quería aclarar es que es una inversión pasiva. Es decir, el inversionista tiene que trabajar únicamente para el punto 2 junto con los abogados en la estructura de origen de fondos. Ya de allá en adelante, el centro regional es quien se encarga de compilar toda la información de creación de empleos y en el caso de nuestros proyectos que son de real estate, del desarrollo de la construcción. Entonces, porque muchas veces los inversionistas se asustan, tengo que crear los empleos, tengo que generarlos. Mm. No, el centro regional se encarga de hacer las evaluaciones, levantar los reportes y enviarlos a USCIS. Y también quería agregar en el punto número 2, el inversionista tiene dos alternativas, o hacer un cambio de estatus estando aquí en los Estados Unidos, o también puede hacer su proceso a nivel consular y esperar la Ujú. aprobación en su país. Entonces, aquí, este es un punto que él debe hablar con ustedes, los abogados de inmigración, para que decidan realmente dónde se va a realizar el proceso, si es a nivel consular o es internamente aquí dentro de los Estados Unidos. Porque, por ejemplo, si es un estudiante, el estudiante ya está aquí dentro de los Estados Unidos, aplica la visa B5 y hace un cambio de estatus, por ejemplo. Ujú. Y esto también dependerá desde dónde se hace la presentación de cuál es el tiempo que el inversionista desea contar para ya hacer su traslado a los Estados Unidos, si necesita más tiempo en su país natal para organizar sus negocios y luego si mudarse hacia los Estados Unidos o si ya está preparado. Sí, el programa de visas EB5 para inversionistas extranjeros es un programa bastante flexible y todas esas estrategias las va a establecer junto con el abogado de inmigración. Entonces ya vimos cómo es el proceso migratorio, pero vamos a revisar ahora la ruta del dinero. Como vemos a mano izquierda está el origen del dinero que ustedes tienen que establecerlo con el abogado de inmigración. ¿Cuál va a ser esa estrategia para demostrarle al gobierno americano de dónde se obtuvo los $800,000? Una vez que ya el dinero está aclarado, entonces, el dinero debe estar en la cuenta personal del aplicante. Puede ser en su país, en cualquier país, dentro de los Estados Unidos, pero la cuenta debe ser una cuenta personal. Luego, en el momento, como dice el slide, el momento en que el abogado autorice la transferencia de los fondos, entonces usted va a transferir los fondos a una fiducia, a un agente fiduciario que está certificado por la Oficina de Inmigración para recibir fondos EB5. En nuestro caso, nosotros trabajamos con Metropolitan Commercial Bank. Allí su dinero va a permanecer en resguardo hasta tanto la Oficina de Inmigración emita un número de caso a través de una notificación que se denomina I-797C, donde lo acepta a usted como inversionista EB5. En ese momento, entonces, el agente fiduciario libera los fondos al proyecto. Allí comienza a funcionar el reloj, tanto en el tiempo del proceso migratorio como del periodo de inversión. Una vez que se cumple el periodo de inversión, que como dijimos anteriormente, depende de cada proyecto, puede ser 3, 4 o 5 años, dependiendo del proyecto que usted escoja, entonces ocurre la devolución de capital. Bien, aquí en esta lámina entonces vamos a revisar el periodo de inversión versus el proceso migratorio, para que ustedes puedan ver en la línea de abajo, donde están los cuadros, cómo es el proceso migratorio, particularmente, por ejemplo, en un proyecto TEA rural. Como pueden ver, entre el punto 2 y el punto 3, que es el periodo de espera, usted va a obtener una aprobación de una residencia permanente en menos de 12 meses. Luego, a los 24 meses, tiene que remover las condiciones que se le han impuesto, que es crear los empleos. Sin embargo, en la parte superior ven la ruta del dinero. El desembolso del dinero se hace en el punto número 2, ahí se denomina trigger date, y luego
durante 5 años, particularmente en este proyecto que vamos a presentar, el dinero va a permanecer para la construcción del proyecto y la creación de empleos. Este capital va a recibir un interés anual simple de 0,25%. Una vez que se cumplan los 5 años, como usted tiene una figura de prestamista en este proyecto, tiene un maturity date. Es decir, a los 5 años, entonces va a ocurrir la devolución de capital. Entonces, aquí puede ver cómo se compara en la ruta del dinero con su proceso migratorio. Excelente. Algo que me gustaría agregar también es que en este slide estamos haciendo una comparación de periodo de inversión versus proceso migratorio de uno de nuestros proyectos. Pero el periodo de inversión puede variar. Hay inversionistas que están buscando proyectos con un periodo de inversión menor, 3 años, por ejemplo. Nosotros contamos con proyectos que manejan un periodo de inversión de 3 años, de 4 años o 5 años. Las tasas de interés anual es un estándar en la industria EB5 y por lo general varía de entre 0,25%, como es el ejemplo que estamos planteando hoy, hasta un 1% o 2%, si es una figura de préstamo, de inversionista prestamista, pero también puede participar como inversionista equity, donde la tasa de interés es un poco más atractiva y puede variar de entre 2 a 5%, por ejemplo. Entonces, lo ideal es que agenden la cita con nosotros, agenden las citas con los abogados y entonces allí compartimos las opciones que mejor se ajusten a la estructura que ustedes estén evaluando. Si es un periodo de inversión más corto, si es una aprobación más rápida, si quieren una tasa de interés un poco más atractiva, todas esas opciones las tenemos disponibles en nuestro centro regional. Bien, entonces vamos a revisar la inversión total requerida para que el inversionista entonces pueda saber cuánto es el dinero que debe disponer para su inversión EB5. El monto total para invertir y que va a aparecer en su contrato y que tiene que demostrar origen de fondos son $880,000. $800,000 van directo al proyecto que va a crear los empleos más los gastos administrativos del centro regional durante todo el periodo de inversión, que son $80,000. Estos son montos ya establecidos por la ley EB5. Adicionalmente, está el promedio de honorarios de abogados de inmigración, que eso va directamente con los abogados y existe un promedio de $30,000. Un promedio de 30,000 porque, bueno, cada familia es diferente, el tamaño de las familias y también cada condiciones son diferentes. Pero en promedio, eso es lo que deben considerar para evaluar la inversión total requerida. En Safhan Law, Jesús y Mónica, nosotros nos encontramos por debajo del promedio de los honorarios de abogado de inmigración y también es muy interesante porque nosotros incluimos a todo el núcleo familiar que va a aplicar con una misma inversión sin un costo adicional. Entonces es una figura bastante interesante para que la tengan en cuenta. Excelente. Excelente, gracias. Perfecto. Entonces, como ustedes vieron al principio de la presentación, Victoria comentaba quiénes participan en el proceso de una aplicación de visas EB5. Uno de los principales actores que ustedes deben de tomar en consideración y deben de evaluar cuando estén haciendo el due diligence sobre su aplicación EB5 es el centro regional. Es uno de los puntos más importantes. En nuestro caso, pues Jesús Tillen y yo, Mónica Estrada, representamos al Centro Regional EB5 Affiliate Network. EB5 Affiliate Network es hoy el centro regional más grande de los Estados Unidos. Es un centro regional donde ya más de 2.700 familias han obtenido sus residencias aplicando a través de nuestros proyectos. Es un centro regional que se fundó en el año 2013, cuenta con 7,1 billones de dólares en activos inmobiliarios bajo gestión, más de 10 centros regionales que cubren operación en 48 estados de los Estados Unidos. Por lo tanto, nuestro portafolio es bien amplio en cuanto a los desarrollos en diferentes ciudades del país, aquí en los Estados Unidos.
Nuestra tasa de aprobación ante el USCIS, ante el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos, es del 100%. Nosotros únicamente vamos a presentarle a ustedes como inversionistas proyectos que ya hayan sido aprobados por el Departamento de Inmigración de Estados Unidos. Y hasta la fecha, bueno, hemos generado un impacto económico con más de 45.000 nuevos empleos para trabajadores americanos a través de nuestros desarrollos. Ya son más de 35 fondos EB5 que tenemos aprobados por USCIS. En el siguiente slide vamos a compartir con ustedes entonces información de uno de los proyectos que tenemos en nuestro portafolio. Este es un proyecto que estamos desarrollando en Georgia, se llama Twin Lakes, es una comunidad de 1.300 casas, una comunidad para adultos activos. Este proyecto está recibiendo la aprobación de las residencias en un promedio de 7 meses y medio. Hemos tenido inversores que han recibido la aprobación de sus green cards tan rápido como en 3 meses, como hemos tenido inversionistas que han recibido la aprobación en 10 meses. Los highlights de este proyecto los vamos a ver en el siguiente slide. Entonces, ahí tenemos fotografías, está bastante avanzado y este es otro de los puntos más importantes. Twin Lakes es un proyecto que está 100% capitalizado. En este proyecto la inversión es de $800,000. Cuenta con prioridad de procesamiento. Ya hablamos de que los proyectos con designación TA rural tienen el 20% de las visas reservadas y que tienen la prioridad de procesamiento que a la fecha está actualizada. Por eso recibimos las aprobaciones en menos de 12 meses, que es un punto bien importante. Ahora bien, el proyecto de Twin Lakes no solamente está muy avanzado en construcción, sino también muy avanzado en ventas y 100% capitalizado. Cuando estamos evaluando el riesgo financiero y riesgo migratorio, vemos que este es un proyecto que ha mitigado bastante los riesgos. Ahora bien, el costo total del proyecto es de $662.3 millones. El capital EB5 representa tan solo el 12% de la estructura total de capital. Está representado en 100 inversionistas de $800,000 cada uno. En este proyecto nos quedan 11 cupos disponibles para inversionistas EB5. Este proyecto también tiene el crédito bancario ya ejecutado y es un proyecto que tiene un superávit en la creación de empleos, lo que lo hace bastante seguro para la remoción de condición, para la segunda fase del proceso migratorio, con una creación total de 6.934 empleos. Este es un punto bien importante que ustedes deben solicitar a los proyectos. En qué fase de avance de construcción está la obra, si es un proyecto de condominio, si va para la venta, qué fase de ventas está el proyecto y también cómo va la generación de empleos. ¿Ok? Esos son los puntos más importantes. Como dijimos anteriormente, un proyecto ya aprobado por el Departamento de Inmigración. Es un tecnicismo, pero cuenta con la forma I-956F aprobada. ¿Ok? Hasta la fecha, pues, de los 1.300 single family homes, ya 826 fueron vendidas. Entonces, ese es otro punto importante que les demuestro a ustedes, no solo que el proyecto está muy avanzado, que está 100% capitalizado, sino que también es un proyecto exitoso en cuanto a ventas. Quiero que tengan en consideración que este es un proyecto con designación TA rural. Tienden a confundir que un proyecto que se desarrolla en un área que cubra este requerimiento es un área agrícola o es un área ganadera y realmente no tiene nada que ver. Es un proyecto de real estate muy exitoso. Ahora bien, si avanzamos al siguiente slide, entonces vamos a hablar de un punto muy importante. Es una de las preguntas más frecuentes de los inversores, ¿no? ¿Tengo alguna garantía sobre el capital o mi aprobación? Entonces, lo primero que tenemos que comentarles a ustedes es que estas son garantías que están en cumplimiento con las regulaciones del Programa Federal de Visas EB5 y que ya fueron aprobadas junto con la aprobación del proyecto. ¿Cuáles son estas garantías? Entonces, la primera la ofrece la empresa matriz de Coulter, ¿ok? Y es
la garantía de reembolso del préstamo EB5. En este proyecto, los inversionistas EB5 van a participar como inversionista bajo una figura de prestamista. Entonces, ese préstamo, que en este proyecto es por un periodo de 5 años, tiene una garantía de reembolso con un colateral que ofrece una compañía, un parent company del developer, con activos que ellos podrían ejecutar para devolver el capital a los inversores de B5 si el proyecto no tuviera liquidez, ¿ok? En el caso de que el proyecto no tuviera liquidez. La segunda garantía es la garantía de aprobación de I-526E. ¿Qué quiere decir? Que si al inversor, por alguna razón de peso, le negaran su caso, automáticamente el proyecto le va a devolver el total del capital. Por último, la garantía de creación de empleo, donde el developer se compromete que el capital EB5 va a ser usado directamente en el desarrollo de la construcción y el impacto que eso genera en cuanto a creación de empleos. Entonces, son 3 documentos bastante importantes que compartimos con ustedes, los inversores, desde el momento que enviamos el Offering Memorandum para que lo revisen. ¿Ok? Luego, en el siguiente slide, y ampliando un poco más la información sobre la creación de empleos, tenemos que en el proyecto de Twin Lakes, a la fecha, ya hemos generado 4.583 empleos. Realmente lo requerido en este proyecto son 5.510, pero en total vamos a generar 6.934. Entonces, esta información debe ser completamente transparente para el inversor. Nosotros hacemos una publicación mes a mes de cómo van las ventas en el proyecto, es decir, para que ustedes tengan acceso a la información financiera, pero también en cuanto a la creación de empleos. ¿Cuál es el impacto en creación de empleos que se genera mes a mes con el desarrollo? Perfecto. Entonces, si vamos al siguiente slide, bueno, ahí nos encontramos visitando el proyecto. También es importante que ustedes, si se interesan, vengan y visiten el proyecto. Siempre vamos a estar a la orden para hacer un tour. Es un proyecto también espectacular. Pueden venir, pueden visitarlo, pueden pedir los estados financieros del proyecto, pedir una cita con nosotros para revisar a fondo la información. Ahí estamos compartiendo con ustedes fotografías actuales del proyecto. Tiene un complejo de pickleball que es el más grande del estado de Georgia. Estos son los modelos de las casas. Tienen diferentes modelos donde los compradores eligen el diseño interior a su gusto, cómo quieren su casa, su unidad, qué piso. Tiene un centro de ventas donde se ofrece todo eso para el comprador. Entonces sería interesante que si tienen la oportunidad de visitarnos, reunirnos y también visitar el proyecto, pues soliciten hacer el tour al proyecto. ¿Okay? A cualquiera de nuestros proyectos. Todos nuestros proyectos están disponibles para que usted como inversor venga y lo visite. No solo revise los documentos, solicite toda la información que requiera, pero también venir y físicamente hacer un recorrido en el proyecto. Entonces, otro de los puntos importantes es el developer. El developer es un developer bastante importante, el más grande del sureste de los Estados Unidos. Cuenta con más de 30 billones de dólares en activos inmobiliarios bajo gestión, desarrollando proyectos en Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina y Tennessee, con un track record impecable desde el año 1997. Cuenta también ya con historial de repago de capital EB5. Nosotros en nuestro centro regional ya tenemos proyectos donde hemos hecho la devolución total del capital a los inversores. Pueden ingresar al website, pueden entrar a testimoniales y pueden obtener esa información. Excelente. Bueno, hemos presentado un proyecto de 6 proyectos que tenemos en este momento disponibles. Los invitamos a que hagan una cita a través de Victoria Ramírez para revisar los proyectos de su interés, compartir con nosotros también sus inquietudes y responderlas. Igualmente, Victoria también puede apoyar en las respuestas a sus consultas migratorias y de origen de fondos. Para cerrar entonces la presentación, es importante revisar los factores para evaluar los riesgos de un proyecto. Porque si bien la ley
exige que el dinero esté invertido y que esté en riesgo, porque toda inversión tiene un riesgo. No necesariamente el inversionista tiene que escoger un proyecto riesgoso. Entonces, existen 10 claves para evaluar los riesgos de un proyecto. El primero es que un proyecto tenga construcción iniciada o en fase avanzada. ¿Por qué? Porque cuando un proyecto inicia construcción, ya ha mitigado muchos riesgos y también ya empieza a crear empleos. Recuerden que en la segunda etapa del proceso tenemos que reportarle a la Oficina de Inmigración la creación de empleos del proyecto. Punto número 2. El crédito bancario debe estar aprobado o ya comprometido. Cuando un banco americano ya se compromete o ya aprueba el crédito bancario a un proyecto inmobiliario, quiere decir que ya también los riesgos están mitigados y ya no hay vuelta atrás. Ya ese proyecto debe concluir. La experiencia del centro regional, como dijo Mónica anteriormente, nosotros en EB5AN ya tenemos historial de repago del capital EB5. Ya hemos cerrado más de una vez el ciclo con los inversionistas EB5. La trayectoria comprobada del developer. Nosotros en estos 6 proyectos pertenecen a 6 distintos developers, todos con trayectoria reconocida. Muchos de ellos ya tienen trayectoria comprobada en repago de capital EB5. Historia, como dice, historial de repago de capital inversionistas, la viabilidad comercial, quiere decir con esto hay que ver también cuál es la demanda del mercado, si ese proyecto es vendible, cómo van entonces a producirse la operación de ese proyecto. En nuestro caso, ya hemos vendido 826 propiedades de 1.300 que van a concluir en 2031. Es decir, estamos en el 50% del proyecto y hemos vendido más del 50%. Garantías al inversionista. Esto es un punto importantísimo. No todos los centros regionales ofrecen garantías al inversionista EB5. Usted tiene que preguntarle cuáles son las garantías de devolución de capital. Figura de inversión. Hay 2 tipos de figura. O usted es un prestamista o usted es un inversionista socio del proyecto. Cuando usted toma la figura de prestamista, es la figura más segura. Si el proyecto le ofrece una figura de prestamista, nosotros siempre le vamos a recomendar esta vía porque es la más segura. Usted va a tener una fecha de entrada y va a tener una fecha de salida. Y va a existir lo que se llama un promissory note. El proyecto que estamos recomendando son los proyectos que tienen designación TEA rural porque en este momento están cumpliendo con los tiempos de procesamiento. Incluso están entregando las residencias permanentes en menos del tiempo establecido por la ley. La ley dice que la designación TEA rural entregan en 12 meses y como les comentó Mónica, el proyecto que estamos trabajando en este momento está entregando las residencias permanentes en 7.5 meses. Y un punto muy importante, no debe estar relacionado con la compra de una propiedad. Usted va a prestarle el dinero al desarrollador para que el desarrollador construya y genere impacto económico en esa zona. No tiene que comprar una propiedad. Usted lo presta y hay un tiempo o un periodo de inversión y luego existe la devolución de capital. Hay una pregunta que muchos están haciendo porque ha salido, por supuesto, en las noticias de si el programa EB5 va a terminar en 2026. Y la respuesta es no, pero su futuro sí está en discusión, porque ahora el 30 de septiembre de 2026 va a haber una revisión del programa y es muy posible que se incremente el monto de inversión. Ya en 2022 tuvimos una revisión, el monto incrementó de $500,000 a $800,000. La próxima revisión es el 30 de septiembre de este año y es muy posible que existan cambios en este sentido. Ahora bien,
¿Qué recomendamos nosotros? Si usted ya tiene el capital, usted está buscando una residencia permanente en los Estados Unidos para usted y su familia, le recomendamos que tome la decisión y que la tome mucho antes del 30 de septiembre porque es un proceso que toma tiempo, sobre todo en el origen de fondos. Su abogado necesita por lo menos 60 días para trabajar en el origen de fondos y presentarlo ante la Oficina de Inmigración. Es decir, que usted tendría una fecha límite, probablemente entre junio y julio, para realmente iniciar su proceso de origen de fondos y presentar su caso antes del 30 de septiembre. Y la pregunta más frecuente en este sentido es, ¿qué va a suceder si después del 30 de septiembre aumenta la inversión EB5 y usted ya invirtió antes del 30 de septiembre? Y usted puede estar completamente seguro y confiado de que la ley lo va a amparar bajo las condiciones en las cuales usted invirtió antes del 30 de septiembre. Es decir, su proceso se va a respetar según la ley en la cual estaba en el momento que usted hizo su aplicación ante la Oficina de Inmigración. Muchas Continuamos entonces, gracias. con las preguntas. Muchas gracias, Jesús. Sí, continuamos entonces con las preguntas más frecuentes que surgen de este tipo de webinars que organizamos. Una de las más frecuentes es, si yo compro una propiedad en el proyecto valuada en $800,000, ¿me otorgan una green card? Ok, la respuesta es no. En ningún momento la inversión EB5 puede estar relacionada con la compra de una propiedad. La inversión debe hacerse directamente en el proyecto, porque lo que va a medir el Departamento de Inmigración es el impacto económico que generó ese capital en cuanto a desarrollo y generación de empleos. No está relacionado a compra de propiedades. Eso es importantísimo que lo tengan muy claro. Y una vez más, el proyecto tiene que contar con la aprobación I-956F, que es emitido por la Oficina de Inmigración, y la inversión usted lo tiene que hacer a través de un centro regional. Muchísimas gracias, Mónica y Jesús. Ahora, la segunda pregunta es, ¿qué sucede si mi hijo cumple más de 21 años o más después de aplicar a la EB5, a la visa EB5? Pues bueno, ahí siempre y cuando el hijo sea soltero y menor de 21 años al momento de aplicación, de presentar la aplicación ante la Oficina de Inmigración de los Estados Unidos, bajo el Child Status Protection Act o el Acto de Protección del Estatus de los Menores, su hijo va a tener su edad congelada al momento de la aplicación, desde el momento en el que se haga la aplicación. Ok, El, excelente. pun- el punto número 3, ¿qué sucede si la USCIS rechaza mi proceso EB5? Bueno, Perfecto. el punto Entonces, número 3 puede ocurrir, sin embargo, no debería si va de la mano de ustedes, que son unos excelentes abogados de inmigración y que saben preparar eh, todo lo referente al origen de fondos. La única razón por la cual un inversionista puede estar rechazado es porque su origen de fondos no sea legal o haya cometido algún crimen. ¿Ok? Bien sea antes del proceso y mintió en la aplicación o después de haber aplicado. Pero realmente en todos estos años que nosotros tenemos trabajando con el programa de Visa BB5, realmente en los 14 años hemos visto dos casos realmente y son casos muy particulares. En nuestros proyectos nosotros le otorgamos a los inversionistas una garantía de devolución del capital en caso de rechazo. Entonces, ¿qué significa esto? Que en un momento determinado, si reciben un rechazo por parte de la Oficina de Inmigración, la devolución del capital de los $800,000 es inmediata. Se aplica la garantía y se le devuelve el capital. Súper, Jesús. Muchísimas gracias. Ahora, ¿cómo puede saber el inversionista que el proyecto ha creado esos empleos exigidos por el gobierno americano para que le sea aprobada su visa EB5? este es un punto importantísimo y en todo momento el inversionista
debe solicitar esta información directamente al centro regional o al proyecto. ¿Ok? Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros vamos presentando los reportes mes a mes de cuántos empleos se han creado. Es siempre importante que el inversionista tenga claro que en el proyecto que está invirtiendo deben haber definido número de inversores versus número de empleos requeridos por USCIS, el número de empleos creados y el número total de empleos que está generando el proyecto. Y esa información debe ser completamente transparente. El proyecto debe tener siempre la posibilidad de mostrarles los estudios econométricos dentro del Offering Memorandum al inversor. ¿Ok? Que es donde se expresa el total de empleos directos, indirectos e inducidos de ese proyecto, que está generando ese proyecto en el que va a hacer la inversión. Muchísimas gracias, Mónica. Ahora, ¿qué pasa si el inversionista tiene un hijo estudiando en Estados Unidos? ¿Este podría hacer la aplicación solamente para este hijo? La respuesta es sí. Si el padre desea otorgarle a su hijo los fondos, los $800,000 para que su hijo sea el inversionista principal, esto se puede hacer. Simplemente el hijo deberá aplicar como inversionista principal y luego lo que hará sería un cambio de estatus para que le otorguen desde dentro de los Estados Unidos su visa de inversionista EB5. Punto número 6. ¿Los $800,000 deben invertirse en un solo pago? Este punto es La, bien la- interesante. sí, sí, la respuesta es sí. Los 800.000 dólares deben estar invertidos en su totalidad en el proyecto. Como comentamos, nosotros trabajamos con un agente fiduciario, una fiducia. El dinero, el inversionista lo va a transferir al agente fiduciario o siempre y cuando su abogado le autorice, porque lo debe hacer una vez que ya el abogado haya comprobado el origen legal de los fondos. Los fondos van a permanecer en su totalidad en el agente fiduciario hasta tanto la Oficina de Migración lo acepte como un inversionista aplicante a la visa EB5. En el momento en que lo acepte, va a emitir un documento y allí es que se van a liberar los fondos al proyecto. Entonces, el inversionista no va a entregar los fondos al proyecto, se los entrega a un tercero, que en este caso es Metropolitan Commercial Bank, y allí el dinero va a permanecer en resguardo hasta tanto la Oficina de Inmigración lo acepte como un inversionista aplicando la visa vecina. Muchísimas gracias, Jesús. Ahora, ¿los fondos deben estar en Estados Unidos para poder girarlos al Metropolitan Bank o pueden estar en el país de origen? Esta es una pregunta que nos hacen muchos de nuestros clientes y la respuesta es que inicialmente no deben estar en los Estados Unidos. Pueden estar acumulados en una cuenta personal en su país de origen. Sin embargo, una vez verificado el origen de los fondos, se deberá hacer el giro, como lo mencionaba Jesús, a la fiducia constituida a favor del proyecto. La pregunta número 8. Si aplico a la visa EB5 estando en Colombia, ¿puedo mudarme a Estados Unidos inmediatamente? Pues la respuesta es sí. Actualmente y después de RIA, de la modificación que se hizo en 2022 al programa, esto es posible. ¿Ok? Puede aplicar a la visa de 5 estando en Colombia e ingresar a los Estados Unidos y pasado los 90 días solicitar a su abogado que envíe la petición de ajuste de estatus, solicitando también permiso de trabajo y permiso de viaje y esperar la aprobación de su green card legalmente en los Estados Unidos. Es completamente viable. O puede aplicar a la visa B5 como un plan B, el famoso plan B, correcto, que tenemos en Latinoamérica, y al momento que ellos decidan mudarse, sea que ha pasado un año o año y medio, igualmente, si hay un hijo que está por terminar un curso o el bachillerato, el colegio, cuando termine puede ingresar a Estados Unidos y solicitar el ajuste de estatus sin ningún problema. Ok.
¿Cuál es el costo de la consulta con un abogado de inmigración especialista en visas EB5? Bueno, los costos pueden variar entre 250 y $500 por consulta. Una consulta que integre realmente todos los puntos de interés que pueda tener un inversionista sobre la visa EB5. Estos costos normalmente se trasladan a los costos de honorarios de los abogados. Sin embargo, para las personas que estén viendo este webinar, desde Safhan Law, nosotros tenemos la posibilidad de ofrecerles una consulta de manera gratuita por primera vez para que inicien su proceso y resuelvan todas las dudas que tengan sobre el proceso de visa de EBC. ¿Cuánto dura más, cuánto dura el proceso de verificación de origen de fondos? Bueno, dura tanto como el inversionista quiera que dure. Ujú, Esa siempre es mi respuesta. Si, mira, sí. nosotros hemos visto, y ustedes lo pueden también decir como abogados que lo hacen muy frecuentemente, puede durar desde mes y medio hasta mucho tiempo, que puede durar 8 meses o un año. Hemos tenido hasta clientes que han necesitado un año para conseguir documentos provenientes de sus gobiernos o tienen un caso un poco más complicado. Pero si el inversionista está organizado y puede demostrar el origen y la trazabilidad, entonces es tan rápido como él quiera hacerlo y tan rápido como él entregue los documentos. Es correcto, Jesús. En San Juan Law nosotros tenemos un promedio de 4 a 8 semanas en los casos, digamos, fáciles, en donde el inversionista ya nos entrega de antemano toda la documentación necesaria para generar ese origen de fondos y puede demorarse un poco dependiendo de, como tú lo mencionas, la accesibilidad que tengamos a la documentación requerida para demostrar ese origen. Perfecto. Excelente. Bueno, Bueno, en nuestro caso, nuestra invitación es a que ustedes hagan una cita con Victoria Ramírez para que hagan todas las consultas referentes a la visa EB5 y posteriormente nosotros también podemos hacer un Zoom call con ustedes, abrirle entonces todo el menú de opciones de los diferentes proyectos que tenemos, proyectos EB5 que entregan su residencia permanente en 12 o 24 meses, periodos de inversiones que van entre 3 a 5 años. Entonces, allí, de acuerdo a lo que ustedes realmente requieran y donde se sientan cómodos, pueden escoger un proyecto EB5 para su proceso migratorio. muchísimas Excelente. gracias, Mónica y Jesús, por acompañarnos, por presentarnos este proyecto Twin Lakes tan exitoso, tan relevante. Y por supuesto, estamos a la espera de que nos presenten el resto de los proyectos, los 5 otros proyectos que tienen. Muchísimas Así será. gracias por su Gra- apoyo. Gracias a ustedes. Nos Muchas vemos gracias por la pronto. invitación. Que estén bien. Hasta luego.